Va a quedar claro. ¿Sí? Entonces, a ver. Bueno, aquí, como vamos a entrar nosotros directamente a juegos, esta lámina no tiene mucho sentido. Entonces vamos a definir desde aquí. ¿Qué es un juego? ¿No? ¿Qué es un juego? En un curso te los juegos, ¿no? Entonces, un juego es un marco teórico, ¿no? Un marco teórico que nos permite que describir y analizar situaciones estratégicas en las que los jugadores que interactúan comprenden su entorno, cómo sus acciones afectan los resultados y cómo estos resultados son evaluados por los jugadores, ¿no? Entonces, ¿qué es un juego? Un juego es un marco teórico, ¿no? Es un lenguaje, si quieren, ¿no? Es un lenguaje, es un marco teórico que nos va a permitir ¿qué? Nos va a permitir describir, por un lado, y analizar también situaciones estratégicas, ¿no? ¿Y qué vamos a entender por situaciones estratégicas? Situaciones donde existen más de un jugador, ¿no? Existen por lo menos dos jugadores, y que estos jugadores interactúan entre sí. Y estos jugadores entienden cuál es su entorno, ¿no? Cuál es el environment, ¿no? Cuáles son el contexto donde están interactuando estos dos jugadores, pero también entienden que las acciones que toman cada uno de los jugadores afectan a los jugadores, ¿no? En ese sentido es una situación estratégica, en el sentido que el bienestar o la utilidad que puede tener un jugador no solamente depende de las decisiones que el propio jugador toma, sino también depende de las decisiones de los otros jugadores con los cuales está interactuando toman, ¿sí? Entonces eso es un juego, ¿no? Entonces un juego me va a permitir, por un lado, describir, ojo, y es importante, describir cómo interactúan los jugadores en casos concretos, ¿no? Y analizar cómo estos jugadores que interactúan toman decisiones, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos que es un juego, vamos a definir que es un juego estático, ¿no? Un juego estático. Vamos a ver que también existen juegos dinámicos, ¿no? Pero en la clase de hoy vamos a definir juegos estáticos. Entonces, en un juego estático se diferencian dos pasos, únicamente dos pasos. Primer paso, cada jugador elige simultánea e independientemente una acción, ¿no? Entonces, para hacer un juego estático, cada uno de los jugadores del juego debe elegir sus acciones correspondientes, pero de forma independiente y simultánea, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso del juego. Los jugadores, de forma simultánea e independiente, eligen sus acciones. Y dos, dadas las acciones que han elegido cada uno de los jugadores, cada jugador recibe un payoff, ¿sí? Cada jugador recibe... ¿Y qué es un payoff? Un payoff es una generalización de la utilidad, ¿no? ¿Y por qué hablamos de payoff y no de utilidad? Porque los consumidores, ¿qué maximizan? Los consumidores maximizan utilidad. Las firmas, ¿qué maximizan? Las firmas maximizan beneficio. Entonces, y puede haber otros agentes que maximicen otras cosas, ¿no? Políticos pueden maximizar su probabilidad de ser reelegidos, ¿no? En fin, entonces puede haber distintos jugadores con distintas funciones que buscan maximizar. Consumidores maximizan utilidad, firmas maximizan beneficios,
políticos, podría ser que maximicen la probabilidad de ser reelegidos, y en fin, podría haber otros actores, muchos otros jugadores, y podrían tener distintas funciones que buscan maximizar. Entonces, a esas funciones que buscan maximizar los distintos jugadores, le llamamos payoff, ¿no? Payoff. Entonces, ¿cuál es la función payoff de un consumidor? Su función de utilidad. ¿Cuál es su función payoff de una firma? Su función beneficio. Por ejemplo, cuál podría ser una función payoff de un político? La probabilidad de ser reelegido, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de payoff para generalizar, porque no solamente vamos a analizar consumidores. Si solo analizáramos consumidores, entonces en vez de decir payoff diríamos función de utilidad. Pero no solo vamos a analizar consumidores, ¿no? Entonces, el juego estático tiene dos pasos diferenciados. Un primer paso, cada uno de los jugadores elige una acción, pero esa elección es independiente y simultánea. Y paso 2, una vez que cada jugador ha elegido una acción, cada jugador recibe un payoff, donde ese payoff que recibe depende no solo de la elección, de la acción elegida por el jugador, sino también depende de las acciones que eligieron los otros jugadores, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir, antes de pasar a la siguiente lámina, qué quiere decir que sea simultánea? Aquí simultánea es más general que lo que nosotros coloquialmente entendemos por simultáneo, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben jugar el Jankenpo o no? ¿Han jugado o no han jugado? Joel Santos. Sí, profesor. Ya, ¿en qué consiste el Jankenpo? El piedra, papel y tijera, ese es verdad. Sí. ¿Qué consiste el juego? Para elegir a quién va a empezar primero, algo así. ¿Ha jugado Jankenpo, señor Joel Santos? Joel, ¿ha jugado Jankenpo o no? Creo que es cuando era niño, algo así. Ya, bueno, ¿alguien aquí recuerda cómo se juega Jankenpo? Alejandra Camila. ¿Se encuentra la señorita Alejandra Camila? No se encuentra, pero ¿cómo está aquí entonces su presente? Pero no está, eso también está mal, ¿no? Que dejen ahí abierta su usuario, pero no están presentes. Daniela. De marzo, el inicio de las operaciones en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué pasó? ¿Por qué? En breve vamos a desarrollar este importante tema en vivo. Nuevamente, después de atacar a balazos. Creo que quería ayudarnos a describir los detalles también en esta edición de 24 horas. Inmediatamente nos vamos con Melissa Rodríguez y lo que sucedió el día de hoy dentro de la vivienda de la ex pareja. No te escucho bien, Daniela, porque no te escucho bien porque el audio del televisor está muy alto. Pero bueno, gracias por querer colaborar, pero está un poco alto el volumen. Sí, profesor. Ahora sí. Bueno, en lo que recuerdo del juego es que más o menos consiste de 3 elementos muy importantes que vienen a ser la piedra, el papel y la tijera. Así es. En este caso, la piedra viene a ganar a la tijera
En el caso del papel gana la piedra porque la tapa y la tijera gana el papel. Si supongamos que dos participantes tienen la misma figura, se produce un empate y así se va, es decir, eliminando al oponente. ¿Cómo eligen? ¿Cómo eligen los jugadores? Supongamos que sean 3 personas, Sí. es como una jerarquía, o sea, primero ven lo de la... ¿Cómo eligen? Primero elige uno, luego el otro y luego el otro. ¿Cómo elige cada uno su figura, su icono? Bueno, en mi caso, según la experiencia que tengo, supongamos que yo tenga tijera y mi otro oponente tenga papel. No, eso sí, pero yo lo que quiero decir es cómo eligen. ¿Cómo tú eliges tijera y tu amigo o tu amiga elige papel? ¿Cómo eliges primero tú y después tu amigo? ¿O eligen...? No, son todos al mismo tiempo. Claro, Pero todos dicen piedra, tijera y los 3 al mismo tiempo muestran sus ¿no? figuras. Así es. Entonces, en el Jankenpo, los jugadores eligen en el mismo instante de tiempo, eligen si piedra, papel o tijera. Entonces, esto sería un juego estático, porque cumple la condición de simultaneidad. De hecho, eligen en el mismo instante de tiempo y también satisface el supuesto de independencia, porque cada uno elige de forma independiente, ¿no? Entonces, el juego del Jankenpo es un juego estático. La segunda condición también se cumple. ¿Cuál es la segunda condición? Que dependiendo de lo que elijan los jugadores, hay un payoff, ¿no? Es decir, por ejemplo, si uno saca tijera y dos sacan papel, se determina que ganaría quien eligió tijera y pierden los que sacaron papel, ¿no? Entonces es un juego estático. ¿Por qué? Porque cada jugador elige piedra, papel o tijera en el mismo instante de tiempo, lo cual implica que la elección ha sido simultánea e independiente, y los payoffs que recibe cada uno de los jugadores depende de las elecciones que realizó cada jugador. Entonces es un juego estático. Ahora pregunto, supongan el siguiente juego Jankenpo. No sé, Luis y Joel deciden jugar Jankenpo, pero juegan de la siguiente forma. Hoy elige Luis, hoy en la noche elige Luis, y mañana en la noche elige Joel. Pero, Luis elige piedra, papel o tijera en su casa, lo anota en un papel y lo guarda el papel. Entonces mañana, cuando Joel elija, Joel no sabe que eligió Luis. Luis eligió un día antes. Pero cuando Joel elija piedra, papel o tijera mañana en la noche, él no sabe que eligió Luis. Entonces, ese caso también es un juego estático. ¿Por qué? Porque para que en un sentido amplio, para que la elección sea simultánea, no requiere que se realice en el mismo instante de tiempo. Para que una elección sea simultánea, lo que requiere es que cuando cada jugador elija, no sabe que eligió el otro jugador. Eso es lo que lo hace ser simultáneo, ¿no? Lo que lo hace ser simultáneo e independiente no es únicamente que la elección sea en un mismo instante de tiempo. Lo importante es que cuando cada jugador elige, no sabe qué eligió el resto de jugadores. Entonces puede ocurrir este juego, ¿no?, de Luis y Joel, donde Luis elige, por ejemplo, papel, pero no le dice a nadie que eligió papel,
lo anota en una libreta y guarda esa anotación y no le dice a nadie. Entonces mañana cuando Joel elige piedra, papel o tijera, él no sabe que eligió Luis. Entonces ese juego sigue siendo un juego simultáneo. ¿Sí? Sigue siendo un juego simultáneo y por lo tanto sigue siendo un juego estático. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las elecciones son simultáneas, aunque no en el mismo periodo de tiempo, y los payoffs que recibe cada jugador dependen no solo de la elección del propio jugador, sino de lo que eligieron todos los jugadores. ¿Sí? Entonces, eso tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, para hacer un juego estático, es necesario que la elección sea simultánea e independiente. Pero elección simultánea e independiente no necesariamente implica una elección en el mismo periodo de tiempo. Lo importante de la elección simultánea e independiente es que cuando cada jugador elige su acción, no sabe que eligió el resto. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos que es un juego estático, ¿no? Ya que tiene estos dos pasos. Y ahora vamos a definir que es un juego con información completa, ¿no? Ya hemos definido que es un juego estático y ahora vamos a definir que es un juego con información completa. Vamos a ver que existe, repito, hemos definido juego estático, vamos a ver que también existen juegos dinámicos, ¿ya? Que será, pues, el resto de juegos, pues, ¿no? Porque si un juego estático es cuando, lo importante es que cuando cada jugador elige no sabe que eligió el resto, entonces en un juego dinámico, lo que caracteriza un juego dinámico es que existen algunos jugadores que cuando eligen jugar saben que eligió el resto, ¿no? Eso será un juego dinámico, que vamos a ver formalmente más adelante. Y ahora vamos a definir juegos con información completa. Y también habrá juegos con información incompleta que vamos a definir más adelante. Ahora solo vamos a definir juegos con información completa, ¿sí? Sí, solo un minuto, por favor. Mi batería se está acabando. Voy a cargar la batería, ¿sí?
perdón, un juego estático. ¿Ven la presentación, no? ¿O no? Aló, aló. ¿Ven la presentación o no? Sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Ok. Ya, entonces, ahora vamos a definir un juego con información completa. ¿Cuándo decimos que un juego es de información completa, no? Entonces, para hacer un juego de información completa, se requiere que los siguientes los siguientes cuatro componentes sean conocimiento común entre todos los jugadores. ¿Sí? ¿No? Entonces, repito, para que sea un juego con información completa, se requiere que estos cuatro componentes sean conocimiento común. Y ahora vamos a ver qué es conocimiento común, ¿no? Ahora, en la siguiente lámina voy a definir qué es conocimiento común. Pero lo que se requiere, repito, para hacer información completa, es que estos cuatro componentes sean conocimiento común. ¿Cuáles son esos cuatro componentes que deben ser conocimiento común? Debe ser conocimiento común todas las acciones posibles de todos los jugadores, ¿no? O sea, cada jugador tiene un conjunto de acciones posibles. En el juego Yankee Po, por ejemplo. Luis Jeremy. Sí, profesor. ¿Cuáles son, en un juego Yankee Po, cuáles son las acciones posibles que tiene el jugador 1? Sí, piedra, papel o tijera. Así es. Entonces el jugador 1 tiene 3 acciones posibles. Puede elegir piedra, puede elegir papel, puede elegir tijera. ¿Y cuáles son las acciones posibles del jugador 2? Luis, Jeremy. También piedra, papel o tijera. También, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo que me está diciendo este primer componente es que tiene que ser conocimiento común todas las acciones posibles de todos los jugadores. Cada jugador tiene un conjunto de acciones posibles. Esas acciones posibles de cada jugador tienen que ser conocimiento común y ahora vamos a ver qué es conocimiento común. ¿Qué más tiene que ser conocimiento común? Todos los resultados. En un juego de dos jugadores, ¿cuántos resultados posibles existen en el Yankee Po? 9. 9, ¿no? Sí, profesor. 9 resultados posibles, muy bien. Sería papel, 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 tijera, papel, piedra, tijera, 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 papel, tijera, ¿no? 9. Entonces, en un juego de información completa, todos los resultados posibles tienen que conocerse, tienen que conocer los jugadores, tienen que ser conocimiento común, ¿no? ¿Qué más? Tiene que ser conocimiento común también como cada combinación de acciones de todos los jugadores afecta el resultado que se materializará, ¿no? Ya, entonces aquí, resultado, ya, entonces, ya, volviendo otra vez al tema del resultado es algo más que las acciones elegidas. ¿Ya? Algo más que acciones elegidas. Resultado es, en un juego de Yankee Po que juega el jugador 1, jugador 2, ¿qué puede pasar?
Un resultado es que gane el jugador 1, otro resultado es que gane el jugador 2, y otro resultado es que empaten. Ya, entonces, todos los resultados posibles son 3. Que gane el jugador 1, que gane el jugador 2 o que empate. Esos son los resultados posibles del Jangenpo. El componente 3 es cómo cada combinación de acciones de todos los jugadores afecta el resultado que se materializará. Entonces, en ese componente 3 es que tiene que ser conocimiento común como cada posible par, porque hay 2 jugadores, ¿no? Como cada posible par de acciones genera uno de los 3 posibles resultados. Por ejemplo, repito, los resultados posibles son jugador 1 gana, jugador 2 gana o empata. Entonces, si el par de acciones elegidas es tijera-tijera, ¿cuál de los 3 resultados se materializará? Augusto Sí, Carbón. profesor. Sí, profesor. Buenas noches. Esta es mi pregunta. Ya, entre las 3 opciones, que sería uno gana, empata o pierde, y si salen papel, papel o tijera, tijera, en ese caso el resultado sería un empate. Así es. Entonces, el componente 3 lo que dice es que es conocimiento común cómo las distintas combinaciones de acciones generan los distintos resultados. O sea, es conocimiento común que si los dos sacan papel, el resultado del juego es empate. Es conocimiento común del juego que si el jugador 1 saca piedra y el jugador 2 saca tijera, el resultado del juego es ganó jugador 1. Es conocimiento común del juego. Si el jugador 1 saca papel y el jugador 2 saca tijera, el resultado que se materializa es jugador 2 gana, ¿no? Eso es conocimiento común. ¿Y qué más es conocimiento común? La preferencia de todos y cada uno de los jugadores sobre los resultados. ¿Es conocimiento común? ¿Es conocimiento común? Las preferencias que tienen cada uno de los jugadores sobre los distintos resultados, ¿no? Por ejemplo, el jugador 1, ¿cuál resultado prefiere de los 3 posibles? Anaí Pamela. Anaí Pamela. Veo que hay varias personas que están aquí, pero no están en realidad en clase, solo han dejado ahí conectado tu usuario. Puede ser un paréntesis, ¿ya? Este curso no es un curso fácil para empezar. Es un curso que requiere el manejo de ciertos conceptos, ¿no? Es un curso teórico, por lo tanto requiere un raciocinio abstracto, y solo van a conseguir ese raciocinio si van a clases y si practican. ¿Ya? Es un curso teórico que tiene estas discusiones como las que estamos teniendo ahora. También tiene uso de matemáticas, ciertamente. Y para probar el curso no hay misterios. Es practicar. Asistir a clases, entender lo que se hace en clase y practicar. Y otra característica del curso, como todo curso teórico, el curso se va construyendo sobre lo que vamos avanzando. O sea,
la siguiente clase, para entender la siguiente clase, es necesario que hayan entendido la clase de hoy. Para entender la tercera clase, es necesario que hayan entendido la clase 1 y 2. Para entender la clase 4, es necesario que hayan entendido la clase 1, 2 y 3. Entonces, si esta clase no les está quedando claro, no están tomando atención, va a ser muy difícil que entiendan la clase 2 y luego la clase 3 y luego la clase 4 y ahí por la clase 10 van a estar totalmente perdidos en el curso, ¿sí? Entonces, sí les pido, por favor, que le dediquen tiempo a este curso y que asistan a clases, y si no se entiende lo que hacemos en algo que yo comente en clase, pregunten. Pero lo peor es que puede pasar es que no pregunten, se queden con la duda y luego, repito, eso se va a acumular. Lo que no entendieron en la clase pasada, la siguiente clase no van a entender y así la siguiente clase, ¿sí? Ok, entonces, yo no sé si voy a seguir preguntando, porque cuando pregunto no están, pero eso es peligroso porque si yo no pregunto, yo voy a asumir que están entendiendo, entonces yo voy a seguir avanzando. Ok, entonces, el tercer componente es que las preferencias de todos y cada uno de los jugadores sobre los resultados es conocimiento común, ¿no? Entonces, ¿qué es conocimiento común, por ejemplo? Que el jugador 1 prefiere el resultado, ganó el jugador 1. Y después de ese resultado, ¿qué prefiere? En segundo orden, si quiere. Prefiere jugadores empataron. ¿Y cuál es el tercer resultado o el resultado menos preferido? Jugador 2 ganó. Mientras que el jugador 2 prefiere el resultado jugador 2 ganó. En segundo lugar prefiere el resultado empate. Y en último lugar prefiere el resultado jugador 1 ganó, ¿no? Entonces, todos esos componentes son conocimiento común. Entonces, cuando un juego es de información completa, cuando estos 4 componentes son conocimiento común. Es decir, todas las acciones posibles de cada jugador es conocimiento común. Todos los resultados posibles es conocimiento común. Como cada combinación de acciones de todos los jugadores afecta el resultado que se materializará, es conocimiento común. Y las preferencias de todos y cada uno de los jugadores sobre los resultados es conocimiento común. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a definir qué es conocimiento común. Se dice que un evento E es conocimiento común si, uno, todos los jugadores conocen el evento E. ¿No? Entonces, repito, ¿cuándo un evento es conocimiento común? Es conocimiento común, primera condición, que todos los jugadores conocen E. ¿Eso es suficiente para que sea conocimiento común? ¿Es suficiente que sea conocimiento común que cada jugador conoce el evento E? No. Es necesaria una segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición para que el evento E sea conocimiento común? La segunda condición es que todos saben que todos conocen E. O sea, no es suficiente, para hacer conocimiento común, no es suficiente que el jugador 1 conozca E y que el jugador 2 conozca E. Para hacer conocimiento común, además, es necesario que el jugador 1 sepa que el jugador 2 conoce E. Y también es necesario que el jugador 2 sepa que el jugador 1 conoce E. ¿Sí? Ahora, ¿eso es suficiente para hacer conocimiento común? No. Además,
es necesario que el jugador 1 sepa que el jugador 2 sabe que el jugador 1 conoce E. Y además, es necesario que el jugador 2 sepa que el jugador 1 sabe que el jugador 2 conoce E. ¿Eso es suficiente? No. Es necesario que el jugador 2 sepa que el jugador 1 sabe que el jugador 2 conoce que el jugador 1 conoce E. Y además es necesario que el jugador 1 sepa que el jugador 2 sabe que el jugador 1 a su vez sabe que el jugador 2 conoce E. Y así al infinito. Si esas condiciones al infinito se cumplen, entonces solamente ahí podemos decir que E es conocimiento común. ¿Sí? Entonces, ¿qué es necesario para que un juego sea de información completa? Es necesario que cada uno de estos componentes sea de conocimiento común. ¿Sí? Tanto respecto a las acciones como los resultados, tanto como las acciones seleccionadas afectan los resultados y las preferencias que tienen los jugadores sobre los distintos resultados. ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Solo aquí tengo... Aquí quiero corregir algo. Acá, está bien. Eso no, aquí creo que es... Ya. Entonces... No, es el 3, ¿no? Un poco lento. 3. Entonces, no era eso. Ok, entonces seguimos. Entonces ya sabemos que es un juego de formación completa. Y además, sabemos cuando un evento es de conocimiento común, ¿no? También sabemos que es un juego, ¿no? Que es lo primero que definimos. Entonces, vamos ahora a discutir y a definir, ¿no? ¿Qué son juegos en su forma normal? ¿Sí? ¿Qué son juegos en su forma normal con estrategias puras? Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es una estrategia pura. Entonces se dice, una estrategia pura para el jugador I es un plan de acción determinista. ¿En qué sentido?
El conjunto con S definimos es un conjunto ordenado de n elementos, donde n es el número de estrategia para cada uno de los jugadores. Entonces, un profile de estrategias puras es un conjunto ordenado que contiene una estrategia para cada uno de los jugadores del juego. ¿Sí? ¿No? O sea, por lo tanto, un profile de estrategias puras describe una combinación particular de estrategias puras elegidas por todos los n jugadores en el juego. Entonces, aquí hay dos conceptos que están siendo definidos, ¿ya? Estamos definiendo qué es una estrategia pura y estamos definiendo qué es un profile de estrategias puras. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿qué es una estrategia pura para Jory? Es un plan de acción determinista. Es un plan de acción determinista. Entonces, ¿qué significa que sea un plan de acción? Un plan de acción es un plan que indica qué jugaría cada jugador cada vez que le toca jugar, ¿no? Entonces, un plan de acción. Entonces, un plan de acción determinístico y determinístico como digamos, como contrario a ser estocástico, ¿no? Determinístico es un plan de acción determinístico. Entonces, es un plan de acción que me dice qué jugaría cada vez que me toca jugar. Entonces, en un ejemplo sencillo, en el Janken Po. En el Janken Po, a cada jugador, ¿cuántas veces le toca jugar en un juego de Janken Po? En un juego de Janken Po, a cada jugador le toca jugar una vez. Solo una vez. En cada juego de Janken Po, ¿no? En cada juego de Janken Po, a cada jugador le toca jugar una vez. Entonces, la estrategia pura sería un plan que definiría qué jugaría el jugador I, ¿no? Entonces, una estrategia pura para el jugador I es un plan que señala qué jugaría el jugador I. Entonces, por ejemplo, se está jugando, Joel y Luis están jugando Janken Po, ¿no? Janken Po. A cada uno de ellos, tanto a Joel como a Luis, en un juego Janken Po solo le toca jugar una vez, ¿no? Entonces, una estrategia pura, por ejemplo, para Luis, sería jugar piedra. Esa es su estrategia pura, ¿no? Entonces, una vez que define su estrategia, que dice jugar piedra, cuando le toque jugar a Luis, él jugará piedra. Él jugará piedra. Y de forma determinística, es decir, siempre jugará piedra. Si él elige su estrategia jugar piedra, él jugará piedra. No importa si llueve, no llueve, no importa si juega de día o juega de noche. Si la estrategia seleccionada por el jugador Luis es jugar piedra, él jugará piedra. Entonces, en el juego Janken Po, ¿cuántas estrategias posibles tiene Luis? Tiene 3 estrategias posibles. Una estrategia puede ser que juegue piedra, otra estrategia puede ser que juegue papel, otra estrategia puede ser que juegue tijera. ¿Y cuántas estrategias posibles tiene Joel? Igual 3.
Una estrategia es jugar piedra, otra estrategia es jugar papel, otra estrategia es jugar tijera. En este caso de un juego estático, se confunde, ¿no? Termina siendo el mismo conjunto, la estrategia con la acción, ¿no? ¿Cuáles son las acciones posibles que tiene el jugador Luis cuando juega Yankenpo? Las acciones posibles que tiene, piedra, papel o tijera. ¿Y cuáles son las estrategias posibles que tiene el jugador Luis cuando juega Yankenpo? Igual, piedra, papel o tijera. ¿Sí? Entonces, en juegos estáticos, medio que se confunden los dos conceptos, pero son distintos. En un juego dinámico, ya no es lo mismo estrategia que acción. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme pensar. Por ejemplo, supongan dos empresas. Un juego ya no estático, sino dinámico. Por tanto, la empresa 1 y la empresa 2 ya no juegan de forma simultánea, sino que una juega primero y después juega la otra. Supongamos que la empresa 1 juega primero. La empresa 1, supongamos que es una empresa entrante. ¿En qué sentido entrante? Es una empresa que no está en el mercado y está decidiendo si ingresa o no. Entonces, ¿cuáles son las acciones posibles? Entonces la empresa 1 puede decidir entrar o no entrar, y la empresa 1 juega, la empresa 2 debe decidir entre acomodarse al ingreso de la empresa 1 o declarar una guerra de precios a la empresa 1. ¿No? Sí. Entonces, para el jugador, para la empresa 1 que decide entrar o no entrar, las acciones posibles son entrar o no entrar. ¿Y cuáles son las estrategias posibles del jugador 1? Las estrategias posibles del jugador 1 son entrar o no entrar también. Pero para el jugador 2, en este ejemplo no. Ya, supongamos que la empresa 1, vamos para que quede más claro, ¿ya? Supongamos que la empresa 1, que es la que va a entrar, decide entrar siempre. Ya no decide entrar o no, sino su decisión es ingreso con una planta de producción o ingreso con 2 plantas de producción. ¿Ya? Esas son las acciones posibles en la empresa 1. Ingreso solo con una planta de producción o ingreso con 2 plantas de producción. Entonces, ¿cuáles son las acciones posibles en la empresa 1? Las acciones posibles en la empresa 1 son ingresar con una planta o ingresar con 2 plantas. ¿Y cuáles son las estrategias posibles del jugador 1? Las estrategias posibles del jugador 1 son ingresar con una planta o ingresar con 2 plantas. Entonces, ahí no hay diferencia otra vez entre estrategia y acción. Pero ¿qué ocurre para la empresa 2? La empresa 2 tiene las siguientes acciones posibles. Si la empresa 1 decide entrar con una planta, la empresa 2 puede decidir acomodarse a la entrada, ¿no? O
o declarar una guerra de precios. Eso si la empresa 1 decide entrar con una planta. Y el otro caso, si la empresa 1 decidiese entrar con 2 plantas, entonces la empresa 2 otra vez tiene las mismas acciones posibles. ¿Cuáles son? Acomodarse a la entrada o declarar una guerra de precios. Entonces, ¿cuáles son las acciones posibles de la empresa 2? Las acciones posibles de la empresa 2 son o acomodarse a la entrada o declarar una guerra de precios. Ahora, ¿cuáles son las estrategias posibles de la empresa 2? Las estrategias posibles de la empresa 2 ahora son 4. ¿Cuáles son las estrategias posibles? Las estrategias posibles es, recuerden que la estrategia pura es un plan de acción completo determinístico. Por lo tanto, la estrategia pura, es decir, el plan, tiene que indicar qué jugaría el jugador cada vez que es llamado a jugar. Entonces el jugador 2, la empresa 2, juega tiene 2 posibles momentos para jugar. El jugador 2 juega si la empresa 1 decide entrar con una planta, primera vez que es convocado a jugar. O la empresa 2 juega cuando la empresa 1 decide entrar con 2 plantas. Entonces la estrategia del jugador 2 es un par, porque tiene que decir qué jugaría la empresa 2 si la empresa 1 entra con una planta y qué jugaría el jugador 2 si la empresa 1 entra con 2 plantas. Entonces, la estrategia del jugador 2 es un par, donde el primer elemento que jugaría el jugador 2 si la empresa 1 entra con una planta, y el segundo elemento de su estrategia es lo que jugaría el jugador 2 si el jugador 1 ingresa con 2 plantas. Entonces, por ejemplo, una estrategia del jugador 2 puede ser acomodarse. ¿Qué significa la estrategia acomodarse? La estrategia del jugador 2, acomodarse, significa que la estrategia del jugador 2 es acomodarse si el jugador 1 entra con una planta y también acomodarse si el jugador 1 ingresa con 2 plantas. ¿Cuál es otra estrategia posible del jugador 2? Acomodarse, pelear. ¿Qué significa que la estrategia del jugador 2 sea acomodarse, pelear? Significa que si el jugador 1 ingresa con una planta, el jugador 2 decide acomodarse. Pero si el jugador 1 ingresa con 2 plantas, el jugador 2 decide pelear con una guerra de precios. Entonces se dan cuenta cómo en el caso dinámico, en el caso de un juego dinámico, ya no es lo mismo estrategia que acción, porque el jugador 2 sí solo tiene 2 acciones posibles. ¿Cuáles son? Acomodarse, acción 1, declarar una guerra de precios, acción 2. Son las 2 acciones posibles. Pero ¿cuántas estrategias posibles tiene el jugador 2? El jugador 2 tiene 4 estrategias posibles. Una estrategia posible, acomodarse. Otra estrategia posible, pelear. Otra estrategia posible, pelear, acomodarse. Otra estrategia posible, acomodarse, pelear. Entonces el jugador 2 en este juego tiene 4 estrategias, pero tiene 2 acciones. Mientras que el jugador 1 tiene 2 acciones y 2 estrategias, ¿no? Entonces, espero que con ese ejemplo haya quedado más claro que es una estrategia pura, ¿no? Una estrategia pura es lo que jugaría, ¿no? Cada jugador
Es un plan de acción que describe lo que jugaría cada jugador cada vez que le toca jugar, ¿no? Y luego ya el profile de estrategias es un conjunto ordenado, ¿no?, que contiene una estrategia para cada jugador, ¿ya? Entonces eso es importante, diferenciar estrategia de acción, que no es lo mismo. Algo que se confunde, ¿no? Pues en un juego estático es lo mismo. Un juego estático sí es lo mismo acción que estrategia, pero en un juego más general no es lo mismo acción que estrategia, ¿sí? Entonces, una vez que ya he definido qué es, una vez que ya, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sonó? No sé qué sonó, pero bueno. Entonces, una vez. ¿Qué pasó aquí? Entonces, una vez que hemos definido que es una estrategia pura, ahora vamos a definir que es un juego en su forma normal, ¿sí? Entonces dice, un juego en su forma normal está conformado por 3 componentes. Entonces, un juego en su forma normal contiene 3 componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un juego en su forma normal? El primer componente de un juego en su forma normal es un conjunto finito de jugadores. Entonces, ¿para qué? Entonces, en el juego Janken Po, por ejemplo, si yo quiero representar el juego Janken Po en su forma normal, yo tengo que escribir estos 3 componentes. El primer componente, debe existir un número conjunto finito de jugadores. ¿Sí? En el Janken Po hay un número finito de jugadores, 2, 3, 4, no sé, depende. En el juego Janken Po Joel con Luis hay solo 2 jugadores. Entonces existe un conjunto finito de jugadores y en ese caso particular son 2 jugadores. ¿Qué más? ¿Qué más contiene un juego en su forma normal? El juego en su forma normal tiene que indicar tiene que indicarse cuál es el conjunto de estrategias puras para cada jugador, ¿no? Entonces, si yo quiero representar un juego en su forma normal, yo tengo que primero decir quiénes son los jugadores. Tiene que ser un conjunto finito. Después tengo que también indicar cuáles son el conjunto de posibles estrategias para cada jugador. Y tercero, tengo que indicar cuál es la función payoff para cada jugador. ¿Cuál es la función payoff para cada jugador? Donde, recuérdense que la función payoff es una función que va del espacio de las estrategias de cada uno de los jugadores y me da un número real. ¿Sí? Entonces la función payoff asigna un payoff para cada posible combinación de estrategias de todos los jugadores. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen a mí, representa un juego cualquiera en su forma normal, yo tengo que indicar cuál es el conjunto de jugadores, cuál es el conjunto de estrategias para cada jugador, y tengo que indicar cuál es la función payoff para cada jugador. ¿Y cómo se denota? Con esta notación. Esta terna de elementos
esta terna de elementos me define un juego en su forma normal. Es una terna porque me dice quiénes son los jugadores, me dice cuál es cada estrategia para cada jugador, y me dice, entonces esta terna me define un juego en su forma normal. ¿Sí? Entonces, el dilema del prisionero. ¿El dilema del prisionero en qué consiste? El dilema del prisionero consiste en el siguiente juego. Existen dos jugadores que han realizado un crimen, ¿no? Que han cometido un crimen. Y estos criminales, jugadores, han sido detenidos, han sido arrestados. ¿Sí? Y estos jugadores son sometidos a un interrogatorio, ¿no? Son sometidos a un interrogatorio y están siendo interrogados por separado, ¿no? Por separado. De tal forma que lo que cada jugador declare cada jugador declare en el interrogatorio afecta no solamente el payoff del jugador que está declarando, sino que afecta también al payoff del otro jugador. Y lo que declare no es conocido por el otro jugador al momento de dar su declaración. Entonces, cuando el jugador 2 va a dar su declaración, no sabe qué es lo que declaró el jugador 1. Y cuando el jugador 1 va a dar su declaración, no sabe. ¿No? No sabe. Lo que eligió el jugador, lo que declaró el jugador 1. ¿Sí? Y viceversa. Ya, entonces, ese juego, y el juego del dilema prisionero, además, tiene las siguientes condiciones, ¿no? En principio, la policía, si se quiere, no tiene pruebas suficientes para digamos, penalizar, ¿no? Sancionar a estos criminales, ¿no? Por eso es que es necesaria la confesión, ¿no? Por eso es que es necesaria la confesión. ¿No? Entonces, en este juego del prisionero, ¿no? Si cada jugador, cuando es interrogado, tiene dos acciones posibles. ¿Cuáles son las acciones posibles que tiene cada jugador? ¿Confesar o no confesar? ¿Sí? Cada jugador tiene dos acciones posibles y las acciones posibles son confesar y no confesar. ¿Sí? Si ambos confesaran, solo permítanme. Ya, si ambos confesaran, van a prisión 2 meses. ¿No? Si ambos confiesan,
eh, eh, ¿no? Si ambos confiesan, cada uno va a prisión 2 meses. Oh, no, espera. No, perdón, creo que es. Ya, perdón. M es no confesar y F es confesar. Entonces, repito, M es no confesar y F es confesar. Entonces, si ambos no confiesan, ¿no? Entonces, si ambos confiesan, cada uno va a prisión 2 meses. Perdón, M es no confiesan. F confiesa. Si ambos no confiesan, cada uno va a prisión 2 meses. Si ambos no confiesan. Si ambos confiesan, que sería FF, si ambos confiesan, ambos van a prisión 4 meses. ¿Sí? Sí. Sí, entonces si ambos no confiesan, van a prisión 2 meses cada uno. Si ambos confiesan, van a prisión 4 meses cada uno. Si el jugador, ¿cuál es el payoff que tiene el jugador 1 si el jugador 2 confiesa y el jugador 1 no confiesa? Si el jugador 1 no confiesa, pero el jugador 2 sí confiesa, entonces el jugador 1 recibe la penalidad máxima, que en este caso serían 5 meses. Si el jugador 1 confiesa y el jugador 2 no confiesa, entonces el jugador 2 va a prisión 5 meses. Si el jugador 1 confiesa y el jugador 2 no confiesa, entonces el jugador 1 va a prisión solo 1 mes. Y si el jugador 2 no confiesa, pero el jugador 1... Perdón, si el jugador 1 no confiesa, pero el jugador 2 sí confiesa, entonces el jugador 2 va a prisión solo 1 mes. Entonces, ese es el juego, y aquí está representado ese juego en su forma normal. Para representar un juego en su forma normal, yo tengo que tener cuál es el conjunto de jugadores. En este caso me dice que el conjunto de jugadores es 1 y 2, o sea, el jugador 1 y el jugador 2. Ya, check. ¿Qué más tengo que tener para representar un juego en su forma normal? Tengo que tener cuál es el conjunto de posibles estrategias del jugador 1. Bueno, y el jugador 1, ¿qué posibles estrategias tiene? Como es un juego estático, ya sabemos que el conjunto de estrategias es igual al conjunto de acciones, ¿no? Entonces, ¿qué conjunto de estrategias tiene el jugador 1? Confesar, no confesar. ¿Y qué conjunto de estrategias tiene el jugador 2? Igual, confesar, no confesar, ¿no? Y respecto a los payoff, lo representamos de esa forma, ¿no? V1MM. ¿Qué significa V1MM? V1 significa que es el payoff del jugador 1 cuando ambos jugadores confiesan. Y me dice que eso es igual a -2, o sea, 2 años. 2 años de prisión o 2 meses de prisión, en fin. ¿Qué más? Tenemos ahí el V2MM. ¿Qué es V2MM? V2MM es la función payoff del jugador 2 cuando ambos no confiesan. Si ambos no confiesan, el jugador 2 recibe un payoff de -2, ¿no? -2, que puede ser meses, años, no sé.
¿Qué significa V1FF? V1FF es el payoff del jugador 1 si ambos confiesan. ¿Y qué es V2FF? Es el payoff del jugador 2 si ambos confiesan. Y es menos 4. O sea, van 4 meses, 4 años de prisión. ¿Qué es V1MF? V1MF es el payoff del jugador 1 cuando el jugador 1 no confiesa, pero el jugador 2 sí confiesa. En ese caso, el payoff del jugador 1 es menos 5, es decir, el jugador 1 va a prisión 5 meses o 5 años. ¿Y qué es V2FM? V2FM es el payoff del jugador 2, ¿no? Es el payoff del jugador 2, ¿no? V2FM es el payoff del jugador 2 cuando el jugador 1 confiesa y el jugador 2 no confiesa. En ese caso, el payoff del jugador 2 es menos 5 porque va a prisión 5 meses, 5 años, no sé. ¿Qué es V1FM? V1FM es el payoff del jugador 1 cuando el jugador 1 confiesa y el jugador 2 no confiesa. Y en ese caso va a prisión 1 mes, 1 año, en fin. ¿Y qué es V2MF? V2MF es el payoff del jugador 2 cuando el jugador 1 no confiesa, pero el jugador 2 sí confiesa. En ese caso, el jugador 2 va a prisión, tiene un payoff de menos 1, es decir, va a prisión 1 mes, 1 año, no lo sé. Entonces, ¿se dan cuenta? No. De esta forma, entonces, si a ustedes le piden exprese, ¿no? Un juego tal, por ejemplo, el juego del dilema del prisionero, en su forma normal, ustedes tienen que indicar esos 3 componentes. Tienen que decir quiénes son los jugadores, cuáles son las estrategias para cada jugador, y además, digamos, y la función payoff, ¿no? Entonces, ese sería la representación en su forma normal de un juego, ¿no? En el caso de un duopolio de Cournot, ¿cómo sería su representación en su forma normal? ¿En qué consiste un duopolio de Cournot? La versión más sencilla del duopolio de Cournot. Aquí vamos a asumir que hay 2 empresas idénticas y que son los jugadores 1 y 2, ¿no? ¿No? Donde está, ¿no? 2 empresas idénticas donde jugadores 1 y 2 producen un bien, ¿no? Entonces, en este juego de Cournot hay 2 empresas idénticas y donde cada una de las firmas, en este caso, que son los jugadores, producen un mismo bien, ¿sí? Ahora, supongan que no hay costos fijos de producción, ¿no? Supongan que no hay costos fijos y que el costo variable para cada empresa ahí, ¿no? Entonces supone que el costo variable para cada empresa ahí de producir una cantidad QI está dado por QI al cuadrado. Entonces, no hay costos fijos, pero sí hay costos variables y la función de costo variable es QI al cuadrado. Entonces, si se produce una unidad, su costo es 1. Si se produce 2 unidades, ¿no? Entonces tenemos el duopolio Cournot, 2 empresas que producen un mismo bien, no existen costos fijos y el costo variable está dado por esa función Q al cuadrado, ¿no? Y la demanda al bien homogéneo, ¿no? Al bien que es producido tanto por la empresa 1 como por la empresa 2, la demanda está dada por Q igual a 100 menos P, donde ese Q es la suma de Q1 más Q2, es decir, Q es la suma de lo que produce la empresa 1 más lo que produce la empresa 2. Y ahora, este juego representemos de forma normal.
Entonces, para representar este juego en su forma normal, yo tengo que indicar quiénes son los jugadores, cuál es la estrategia que tiene cada uno de los jugadores y cómo es la función payoff para cada jugador. Entonces, el conjunto de jugadores es fácil, ¿no? El conjunto de jugadores es 1 y 2, la empresa 1, la empresa 2. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que tiene cada jugador? Aquí lo que me dice es que la empresa puede elegir la cantidad que desee elegir. O sea, la empresa puede, en este juego, puede elegir producir 0, puede elegir producir 0.00001, puede elegir producir 1, ¿no? Puede elegir producir 1000, no lo sé. Entonces, el conjunto de posibles acciones, y que en este caso, como es un juego simultáneo, es igual al conjunto de posibles estrategias, es un intervalo, ¿no? Por eso aparece aquí un intervalo, ¿no? El conjunto de estrategias para el jugador I es un intervalo que va de 0 a infinito. Claro, porque las estrategias que puede implementar el jugador I es cualquier número positivo ¿no? Cualquier número real positivo. O no negativo, ¿no? Cualquier número real no negativo. Entonces, el conjunto de estrategias posibles del jugador 1 es un intervalo que va de 0 hasta el infinito, ¿no? Porque él puede elegir la cantidad que desee elegir, ¿no? Pues, y el conjunto de estrategias es el conjunto de posibles estrategias que puede seleccionar el jugador, ¿no? Y luego tenemos una función payoff, ¿no? Una función payoff, entonces que está ahí, que es la función VI, que depende de la estrategia del jugador I, pero también depende de la estrategia del jugador J, donde tanto I como J pueden tomar valores 1 o 2, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que... ¿Cuál sería la función beneficio? La función beneficio sería el ingreso menos el costo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, la función beneficio de la empresa I es sus ingresos menos sus costos. ¿Y qué son los ingresos de la firma I? Es precio por cantidad. Y el precio está dado por la demanda, pues, ¿no? Recuerden que la demanda es esto de aquí. Q igual a 100 menos P. Si yo despejo P, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 100 menos Q, donde Q es Q1 más Q2. Entonces aquí está el precio, ¿eh? El precio, donde SI es el volumen de producción elegido por la empresa I y SJ es el volumen de producción elegido por la empresa J. Entonces, el payoff de la firma I es su ingreso, que es igual al precio por la cantidad producida, que sería SI, menos el costo de producir SI, ¿no? Y esto siempre que la suma de SI más SJ sea menor que 100. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, aquí en la función de demanda, ¿qué ocurre si S1 más S2 es mayor que 100? Es decir, ¿qué ocurre si Q es mayor que 100? Si Q es mayor que 100, significa que P es negativo, ¿no? P es negativo, entonces negativo por negativo, positivo, y por eso me da un número mayor que 100. O sea, si P más PU, si Q1 más Q2, o aquí S1 más S2 es mayor que 100, el precio sería negativo. Por eso es que aquí en la función de utilidad, nosotros tenemos aquí la función beneficio,
pero siempre que SI más SJ sea menor que 100, y en el caso que SI más SJ sea mayor que 100, el payoff de la firma es un número negativo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si es número negativo igual al costo, pues, ¿no? Porque si la producción de la empresa 1 más la producción de la empresa 2 es mayor a 100, el precio es negativo, entonces más bien, pero como no puede ser negativo, si el precio, si el volumen de producción de la empresa 1 más el volumen de producción de la empresa 2 es mayor que 100, entonces no les conviene producir, porque si no el precio sería negativo, y por lo tanto producen cero, ¿no? La producción sería cero, no sería cero, sería el precio que sería, como no puede ser negativo, el mínimo precio que puede tomar sería cero, entonces cero por el volumen producido sería cero, y solo me queda por eso el costo con signo negativo, ¿no? Pero al margen de esa ecuación que les pediría que ustedes la hagan, aquí hemos expresado el duopolio de Cournot como un juego en su forma normal, ¿no? Un juego en su forma. Estamos aprendiendo aquí a representar un juego en su forma normal. Representación matricial. Los juegos se pueden representar a través de matrices. ¿Todo juego? No todo juego. Algunos juegos. Para entender cuáles son esos algunos juegos que se pueden representar en forma matricial, primero tenemos que definir qué es un juego finito. ¿Qué es un juego finito? Un juego finito es un juego con un número finito de jugadores, ¿sí? En el que el número de estrategias para cada jugador también es finito. Entonces, ¿cuándo tenemos un juego finito? Cuando el número de jugadores es finito, pero también, al mismo tiempo, cuando el conjunto de estrategias posibles para cada jugador es finito. En ese caso tenemos un juego finito, ¿sí? ¿Y qué me dice aquí una especie de teorema? Me dice que todo juego finito de dos jugadores puede ser representado por una matriz. Entonces, ¿cuáles son los juegos que pueden ser representados por una matriz? Son los juegos finitos de dos jugadores. Entonces, ¿cuándo es un juego finito? El juego finito es cuando el número de jugadores es finito y cuando el conjunto de estrategias posibles de cada jugador es finito. En ese caso, en el caso de los juegos finitos, estos pueden ser representados a través de una matriz, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los juegos que pueden ser representados a través de una matriz? Son los juegos finitos, pero no cualquier juego finito, sino un juego finito que tiene únicamente dos jugadores, ¿sí? Entonces, en una matriz existen filas y existen columnas. Cada fila es una posible estrategia del jugador 1 y cada columna es una posible estrategia del jugador 2, ¿no? Así se genera, ¿no? Así se genera esta forma de representar un juego, ¿no? Nosotros podemos representar un juego a través de una matriz, pero para poder representar el juego a través de una matriz, el juego tiene que ser finito, ¿no? En particular, tiene que ser finito. Y bueno, ¿no?
de una matriz que está representando un juego. Cada fila representa una estrategia del jugador 1, cada columna representa una estrategia del jugador 2, y además, lo que me está diciendo aquí es que en la matriz, donde se intersecta una fila con una columna, es decir, donde se intersecta una estrategia del jugador 1 con una estrategia del jugador 2, se obtiene un payoff. ¿Sí? Un payoff. Ok. Entonces, por ejemplo, esto sería el juego Dilema del Prisionero en su representación matricial. A ver, ¿puedo yo representar matricialmente el juego Dilema del Prisionero? Bueno, depende si cumple las condiciones. ¿Cuál es la primera condición para que un juego pueda representarse en su forma matricial? La primera condición es que el juego sea finito. ¿Y qué significa que el juego sea finito? Lo que significa es que existe un número finito de jugadores y cada jugador tiene un conjunto de estrategias finito. Entonces, en el Dilema Prisionero existen 2 jugadores, por lo tanto, el juego es finito. Podría ser finito, porque para ser finito me falta saber cuál es el conjunto de estrategias de cada jugador. ¿Cuál es el conjunto de estrategias del jugador 1? Confesar, no confesar. ¿Cuál es el conjunto de estrategias del jugador 2? Confesar, no confesar. ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, esta es una representación matricial. Las filas son las estrategias del jugador 1, las columnas son las estrategias del jugador 2. Ya sabemos, M es no confesar y F es confesar. Entonces, si ambos eligen M, es decir, ambos eligen no confesar, el payoff del jugador 1 es -2, el payoff del jugador 2 es -2. Si el jugador 1 elige no confesar, pero el jugador, es decir, elige M, pero el jugador 2 elige que compensar, ¿no? Es decir, -5, entonces, ¿no? La intersección de M con M, es decir, ambos no confesaron, el payoff del jugador 1 es -2, el payoff del jugador 2 es -2. Ahora, MF es, jugador 1 elige no confesar, jugador 2 elige confesar. F, ¿no? ¿Cuál es el payoff del jugador 1 por no haber confesado, pero el jugador 2 sí confesó? El payoff del jugador 1 es -5, es decir, va a prisión -5, va 5 meses, 5 años. ¿Y cuál es el payoff del jugador 2 cuando el jugador 1 no confiesa, pero el jugador 2 sí confiesa? Bueno, el payoff del jugador 2 sería -1, es decir, va a prisión 1 mes, ¿no? O 1 año, no lo sé. Entonces, ya sabemos que son juegos estáticos, que son juegos dinámicos, ¿no? Entonces, ya sabemos que son juegos estáticos, juegos dinámicos, juegos con información completa, juegos finitos. ¿Qué es un juego? ¿Cuál es la representación normal de un juego? ¿Cuál es la representación? No sé, ¿no? Perdón, entonces lo que decía es que para representar el dilema prisionero en su forma matricial, tenemos que tener un número finito de jugadores, cada jugador un conjunto finito de estrategias, ¿no? Entonces sabemos ya que es un juego finito, que es una representación matricial de un juego, cuál es la representación normal de un juego, qué es un juego estático, qué es un juego con información completa, qué es conocimiento común, ¿no? Tenemos varios conceptos que ya hemos aprendido, ¿no? Aquí lo mismo para el caso del juego piedra, papel, tijera, ¿no?
Y luego corresponde entrar algunos conceptos de solución. Es decir, nosotros ya tenemos todo el marco conceptual para poder describir un juego. ¿Cuántos jugadores hay? Cada jugador cuántas estrategias tiene. En fin, ya sabemos describir un juego, utilizando este lenguaje de la teoría de los juegos, utilizando estas herramientas matemáticas, teoría de los juegos. Lo que no sabemos todavía es cómo predecir el resultado de un juego. O sea, dado un juego, ¿qué elegirán cada uno de los jugadores? ¿Cuál será el resultado del juego? ¿No? A esa parte de la teoría de los juegos se le conoce conceptos de solución, ¿no? Conceptos de solución son herramientas, si quieren, que nos deberían permitir predecir el resultado de un juego. ¿Ya? Vamos a ver que hay varios conceptos de solución y algunos son más interesantes que otros, ¿no? Bueno, eso vemos la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Está claro? En fin, eso era lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Repito otra vez, no es un curso fácil, dedíquenle tiempo, sino, y además que el verano es muy corto el tiempo, ¿no? Si no, no van a tener éxito en el curso, ¿no? Si no se dedican, infelizmente, no van a poder pasar el curso. Más aún, si tenemos que hacer el curso en menos tiempo. ¿Sí? Entonces, nos vemos. Levantó la mano. Profesor, disculpe. Sí, antes de que nos vayamos. Renzo levantó la mano en su momento. Y yo también tengo una pregunta. Sí, Lenzo, pero no veo la mano levantada de Renzo, ya no la levantó. Pero en todo caso, Bueno, Renzo. en todo caso, sí. Quisiera saber si nos pueden enviar las EPTs o bueno, la EPT que ha trabajado hoy. Ok, yo lo envío. ¿Qué más? Sí, por favor, para tenerla ahí para repasar. Y de paso, no sé si usted ha llegado a grabar esa clase. Yo he grabado parcialmente como para que también podamos repasar aparte. Ya, pero la clase no debió haberse grabado. ¿Por qué la grabaron? No, solo he grabado un pedazo nomás de lo último. Ya, Pero es clase, para... La clase no puede grabarla, por favor. Ok, ya está bien. No les dije, entonces de las PPT repasamos. No se puede grabar la clase. Tienen que venir a clase. Una consulta más, con respecto al... Si tiene el sílabo, con respecto también sobre las notas, cómo van a ser, va a ser trabajo final, vamos a dar prácticas. Muy buena pregunta. En el verano no sé si hay 1 o 2 exámenes, no sé, la escuela lo programa. Es eso. Si la escuela dice hay un examen, hay un examen, aprueban ese examen, aprueban el curso, no aprueban el examen, no aprueban el curso. Si la escuela define que hay 2 exámenes, habrá 2 exámenes. No recuerdo si en verano es 1 o 2 exámenes, no recuerdo. Pero lo que define la escuela define un rol de examen. Eso es la nota final del curso. Si es 2 exámenes, el promedio de los 2 exámenes. Si es solo un examen, la nota del examen. Ok, ya, perfecto. En mi caso sería todo ahorita. Sí, bueno, había levantado la mano alguien, creo, pero no sé si se arrepintió. Ya, ok, no hay más dudas, ¿no? O sí, no sé, por favor, si hay dudas, ahora es cuando. Ok, ya, listo, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Ok, un gusto, profesor. Hasta luego. Hasta luego.